Hola, ¿cómo están? Y qué bendición saludarles de nuevo. De verdad, qué honor y qué privilegio llegar una vez más en el lugar donde nos van a visualizar. Mi nombre es Efraín Gómez y soy el conductor de Íntimo, y de verdad es un honor estar contigo en este momento. Bueno, antes de ir continuando, me gustaría leer un versículo de la palabra del Señor, que esto nos va a dar una palabra tremendo para nuestro programa el día de hoy. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y por supuesto vamos a dedicar este versículo para esa persona muy especial que tenemos aquí ya en estudio. Dice Proverbios capítulo 31 versículo 10, dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Qué tremendo eso cuando tenemos una persona que realmente ha sido de bendición para nuestra vida. Y dice el proverbio, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero yo estoy seguro que hay mujeres en este tiempo que realmente nos han inspirado, nos han motivado y siempre hemos puesto como nuestros líderes que nos guían, que oran por nosotros, que interceden por nosotros. Así que sin más preámbulo, me gustaría presentarles a ustedes, y es un honor para mí presentar a una persona muy especial, una persona que ha sido de bendición para nuestra iglesia, nada más y nada menos, nuestra pastora Alma Leticia Cano. Hermana Alma, bienvenida en mi programa aquí, o nuestro programa digital íntimo, así que qué honor, qué privilegio tenerla acá con nosotros. Gracias, hermano. Yo creo que el honor y el privilegio es para mí. Doy gracias a Dios por esta invitación que ustedes me han dado. Yo creo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y ha sido un privilegio estar visitándoles aquí en el estudio, y creo que Dios tiene cosas grandes para su iglesia, para sus líderes y para todo aquel que se pone en la mano del Señor. Gracias por esta invitación, hermano. Es un honor pensarnos con el equipo. Vamos a tener otra pastora con nosotros porque esta gran mujer tenemos que conocer su corazón. Gracias. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por sacarse tiempo, y seguramente su testimonio, su experiencia va a ser de mucha bendición en la vida de nuestra audiencia o los que van a estar visualizando. Hermana Alma, me gustaría que comencemos a hablar un poquito. Yo creo que es importante eso de volver un poquito atrás, volver a ver más allá. Estamos hablando más de 22 años de su experiencia. Me gustaría saber primeramente, hermana Alma, ¿de dónde es usted? ¿Dónde usted conoció al Señor? Es muy lindo eso, platicar acerca de su historia, de su experiencia. Amén. Bueno, yo soy de Honduras, como ya muchos de toda la iglesia sabe, soy hondureña. Estoy aquí en este país desde hace 32 años. Y bueno, yo creo que el Señor me ha traído aquí y me trajo con un propósito, el querer Amén. Usarme, y yo creo que todo aquel que se pone en las manos del Señor, el Señor lo usa. Así de que ese ha sido el privilegio de venir a este país. Yo llegué desde muy pequeña, vengo de una familia donde no se hablaba de Dios, no se mencionaba la palabra Dios. Yo creo que esa es una parte, yo diría, tal vez no buena, pero tampoco mala, porque así como nunca hablaron de Dios, nunca me transmitieron algo negativo tampoco. Entonces yo estaba como neutral, como si, ¿qué hago aquí? No hay un Dios, no hay nada. Pero cuando Dios tiene ese propósito en la vida del ser humano, como dice la palabra, que Él te conoce desde que estás en el vientre de tu madre, y con un propósito estás ahí. Entonces, yo creo que Dios tenía algo grande para mí, porque desde mi niñez yo tenía sueños. Cerca de mi casa había una iglesia, y yo escuchaba esas alabanzas todos los días en la noche. Y yo decía, bueno, yo un día voy a ir, pero yo no sabía a qué ni por qué, sino que eso como que me inquietaba. Y yo escuchaba eso, yo soñaba por las noches que yo entraba, pero que había algo que no me dejaba entrar. Y entonces, y así fue pasando el tiempo. Cuando yo cumplí 14 años, fue cuando yo decidí venirme para este país. Llegué como todos llegan, y desde entonces estoy aquí, y bueno, ha sido una lucha no fácil, pero tampoco difícil. Tremendo, ¿eh? Tremendo cómo Dios te saca de allá, de venir acá, y ahora
después de mucho tiempo han sido de mucha bendición para esta generación, y especialmente para nuestra iglesia bautista Cooper Chapel. Me gustaría hacer una pregunta muy personal. ¿Cómo conoció a nuestro pastor? ¿Cómo lo conocí? Yo llegué en el año, esa fue la segunda vez que yo entré al país, en el año 89. Y yo él era amigo de mi hermano. Entonces, por medio de mi hermano, él me lo presentó, y era algo tan difícil y tan raro porque era como que no había esa simpatía. Y yo decía, no, ¿cómo puede ser eso? No era el amor por primera vista. No, nada que ver, nada que ver, pero yo creo que Dios tiene esa media naranja, ¿no? Como dice, ahí que está siempre para ti. Qué tremendo. Entonces, por medio y yo lo conocí en Phoenix, Arizona. En Phoenix, Arizona, y desde ahí nosotros nos venimos para acá, a Kentucky. Dios sabe por qué nos movió para acá. Sí, Él sabe perfectamente. Ajá. O sea, ¿ustedes se conocieron desde el 89 entonces? Sí, casi 90. Ya estaba por terminar el 89, y desde ahí, pero nada que ver. Ni amigos, ni nada, solamente mi hermano lo presenta y ahí terminó todo. Y te dijo, no, ese muchacho, sí, nada que ver. Ya en el 91 fue donde se empezaron a dar las cosas. Y ya fue en el año 91 que ya nosotros nos casamos. Qué tremendo. Así que bienvenida en íntimo. Eso se trata íntimo, de conocer, sacar hasta lo más, lo que está dentro. Ha sido una bendición, porque todo esto hay una historia linda, ¿no? De que muchas personas se dan cuenta y como dice, pero ¿cómo funciona el matrimonio? ¿Cómo están hasta aquí? ¿Cómo han sido de bendición? ¿Cómo ellos han prosperado en toda esta área? Y a veces ven los pastores como que no tienen necesidades, como que ellos no pasaron en la juventud. Entonces muchos ven los pastores como que ellos están o viven de puro milagro nada más. Y entonces a veces la gente no conoce el corazón de nuestros pastores. Pero muchas gracias por compartir ese un poquito de historia, cómo conoció a nuestro pastor. Y me gustaría concentrarme un poquito también, Manalma, su experiencia con el Señor. ¿Cómo fue esa experiencia, ese momento, ese día cuando se acerca al Señor y dice, aquí estoy, Señor? Yo no sé cómo fue ese momento, porque yo sé que Dios tiene o nos llama de diferentes formas, pero me gustaría escuchar de su boca, ¿cuál fue su experiencia personal con nuestro Dios? Yo conocí al Señor, me lo presentaron en el año 92. En ese año mi pastor nos visitó, él andaba de misionero en esa área. En ese entonces no habían iglesias, no habían muchos hispanos, y llegó esa persona a la casa y yo decía, bueno, pues ¿quién es? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo allí? Y él me presentó el evangelio. No fue algo de recibirlo en el momento, pero me quedó esa inquietud en mí. Y el pastor siguió visitándonos y siguió invitándonos a las pequeñas reuniones que se hacían en ese entonces, que eran como 5 familias, algo bien pequeño. Y ahí fue cuando yo tomé mi decisión y acepté al Señor como mi Salvador, la primera vez. Y desde entonces estoy de pie y desde entonces yo le sirvo. Qué tremendo, ¿no? Desde el año 92. ¿Qué año? ¿Del 92? 92. ¿Cuántos años ya? Estamos hablando más hermano. De sacar la suma por ahí, pero ya se pueden sacar el cálculo por ahí. Que son buenos para la matemática. Exactamente, son buenos para la matemática. Eso sí, no me meto yo en ese mundo de matemáticas. Se lo dejamos a la audiencia. Se lo dejamos a ellos, en el año 92, que hagan la cuenta y todo. Si tienen 20 años o más de 20 años por ahí. Sí. No, y qué lindo, ¿no? ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? Yo tenía 19 años. 19 años. En el año 92 fue cuando yo conocí al Señor. Y en el año 95, hasta entonces, fue cuando yo me bauticé. Desde entonces me bauticé en el año 95, y en el año 97 fue cuando se comenzó este ministerio, donde estuvimos celebrando el año pasado 22 años. Tremendo. Ajá. Qué lindo ese tiempo, ¿no? Como esa escritura, que cuando el Señor nos saca y nos libera y nos da una nueva vida y empezamos a caminar con Él, es realmente Dios sigue haciendo milagros en ese tiempo. Así es. Para eso. Me gustaría que puedas dar una palabra a esos jovencitas que van a ver esto, que
que Dios es el que uno que nos puede dar realmente lo que necesitamos y lo que también para que cumpla su propósito. Nosotros lo que tenemos que hacer es tenerlo en nuestro corazón. Me gustaría que puedas dar una palabra a esas jovencitas como mujer virtuosa, que puedas dar una palabra muy especial a estas jovencitas. Amén. Bueno, yo me dirijo a todas aquellas mujeres, y no solamente mujeres, también hombres, que el llamado del Señor es tan valioso. Dios sabe con qué propósito te ha llamado. A lo mejor hay cualidades en ti que solamente Dios las pudo ver o las está mirando. No digas no a ese llamado. Dispone y ponte en las manos del Señor y decide servir a Dios, que es lo mejor que tú puedes hacer. No hay cosa más bonita que servir al Señor. Vendrán luchas, vendrán pruebas, cosas difíciles a tu vida, pero el Señor ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y nunca vas a estar solo ni sola. Dios estará siempre allí. La palabra del Señor dice que con amor eterno te ha amado. Y ese es el Dios de amor que yo te presento en esta hora, que Él está allí dispuesto. Busca de Dios, esfuérzate, échale ganas. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él nunca cambia, ni va a cambiar. Sus promesas son reales, son fieles, y yo te puedo decir, con esta trayectoria que tengo de conocer al Señor, que el Señor ha sido grande en mi vida y que me ha dado cosas muy valiosas, como es la salvación. Así es de que yo te invito a que digas sí a ese llamado, que solamente Dios lo pudo haber hecho. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Esa palabra que viene del corazón de nuestra pastora, recíbalo, o reciba esa bendición, porque eso realmente te va a marcar la vida, y si lo tomas ahora mismo como realmente como una mujer, como un hombre, esa palabra va a cambiar tu forma de pensar y seguramente Dios va a hacer una nueva historia en tu vida. Sigamos platicando, pastora. Me gustaría saber, hablando del llamado, porque tener una experiencia con Dios, cuando el Señor nos llama, el Señor dice, bueno, ven, acepta mi llamado. Ahora, de llegar a otro nivel, estamos hablando del ministerio pastoral, porque ese es un reto, algo fuerte, de servir a Dios. Servir a Dios, sé muy bien que no es fácil, hay retos en la vida, pero como usted, como mujer, como la esposa de otro pastor, porque yo sé que ustedes han estado juntos en este ministerio, han estado ahí trabajando, apoyando en todas las áreas. ¿Cómo fue su experiencia en el llamado cuando Dios ya le llama a ustedes, que ahora es el tiempo que ustedes sirvan y empiecen a trabajar en un ministerio que es la iglesia? En el año 90, y tal vez como en el 95, 96 pasó esto. Nosotros estábamos en la iglesia con nuestro pastor, y desde entonces el pastor, mi esposo, él estaba estudiando con un grupo de hermanos allí, les estaban dando un seminario. Entonces llega un pastor, un hermano que se llama Agustín Reyes. Él fue el mismo que dijo, bueno, yo creo que están listos. Y yo decía, ¿listos para qué? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos mandan? Y dijo, bueno, es que hay que ir levantando obras, iglesias. Hay que ir por el mundo. Y yo decía, pero ¿a dónde me van a llevar? Y cuando el hermano dijo eso, fue algo tan bonito. Y a la vez dije yo, ¿qué viene más? Porque yo sé que las cosas no vienen solas. Siempre viene algo. Recordemos que tenemos un enemigo. Y ese no se queda tranquilo. Sobre todo cuando sabe quién se va a levantar y para qué se va a levantar. Y él nunca se quedó tranquilo. Empezó a poner obstáculos. Cosas que venían a nuestra vida. Empieza a atacar la familia, empieza a atacar nuestros hijos. Y no fue fácil. Y empezamos a venir a la ciudad. No conocíamos la ciudad. En ese entonces no había GPS para guiarnos. Mi esposo era bueno para guiarse por medio de los mapas. Y yo decía, ay, yo tengo que aprender eso. Y no crea que fue fácil aprender para mí a guiarme con un mapa, sino que los regaños me hicieron ayuda, ¿no?
ayúdame, busca esto y lo otro. Y yo decía, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde le hago la derecha o la izquierda en el mapa? No era fácil, yo en mi vida había agarrado un mapa. Y así nos tuvimos que guiar aquí en la ciudad. Empezamos a tocar iglesias grandes donde decíamos, aquí hay un cuartito para nosotros. Porque decíamos, esa es una iglesia grande, puede haber un espacio para levantar un grupo de hispanos. Pero no, tocamos varias puertas, casi todas nos dijeron no. Fuimos a una iglesia bien pequeña, la más pequeñita que encontramos, y ahí había un espacio para nosotros. Estamos hablando de Cooper Chapel. Cooper Chapel, allá en Smyrna. Donde comenzamos, donde estuvimos 11 años, y esa fue la iglesia que nos abrió las puertas, nos dijo, bienvenido. Habían reglamentos que teníamos que cumplir, pero cumplimos el propósito, que era que nos abrieran las puertas, tener un cuarto, tener un espacio para nosotros. Y ahí se comenzó el ministerio. Tremendo. No, y ese ministerio que Dios levantó a través de ustedes ha sido de mucha bendición Amén. Para muchas personas. Como te acaba de decir, en esos tiempos, estamos hablando 97, 98, no había muchas iglesias hispanas acá en la ciudad. Y estamos hablando de una ciudad donde también no había tantos hispanos. Era un reto muy fuerte para ustedes. Ahora, ¿dónde ir a tocar? ¿A quién hay que invitar? Porque, como estaba diciendo el pastor la última vez, que había solamente 3 tiendas hispanas, y entonces, como para conocer a esta persona, pero sí, fue un reto para ustedes como matrimonio, también como, por supuesto, como ministro del Señor en esta obra. Sí. Usted dijo hace un momento, hermana, de que el enemigo no se queda quieto, el enemigo se levanta. Me gustaría que cuentes un poquito el proceso, algo fuerte que usted como esposa, que vivió en esta experiencia en el ministerio pastoral. Sí. ¿Cuál fue su experiencia más fuerte o el proceso que pasaron ahí más fuerte que quizás usted un día dijo, ¿será que Dios tiene control de esto? ¿O será que esto es de Dios? Yo no sé si dudó alguna vez o alguna vez cuestionó cuál era la situación que estaba sucediendo alrededor. En cuestionar a Dios no, nunca dudé de Dios, porque en el momento que este hermano nos hace la invitación para venir y levantar una obra, yo decía, ¿por qué no llevan a otros? Porque nosotros, decía yo en mi mente. Pero desde el momento que él dice, no, son ustedes, entonces es como una convicción que vino a mi vida y yo dije, bueno, somos nosotros. Pero mi pastor fue una de las personas que nos hacía como bien sólidos, fuertes en la palabra. Y una de las cosas que él me dijo, mira hija, cuando tú comiences a trabajar para Dios, nunca va a ser fácil. Siempre van a venir momentos difíciles. Y el proceso fue cuando empezó el enemigo a tocar mi familia, que fue mi hijo. Que mi hijo fue operado antes de comenzar el ministerio. Y yo decía, bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Él nunca se equivoca. Dios tiene el control, ha prometido que Él tiene el control y que Él está conmigo. Se recupera mi hijo, entonces caigo yo. A mí me operan también. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Pero aquí se va a acabar, dije yo. No creo que toquen la cabeza, que la cabeza es la que va a ir rompiendo el camino, abriendo ese camino para que el ministerio vaya. Y así fue. Pasó lo mío, me recuperé y ya comenzamos el ministerio y ese fue el proceso un poquito fuerte. Nunca dudé. Una de las cosas que yo le dije al Señor cuando se comenzó el ministerio, y nunca lo puedo olvidar, es que yo le dije, Señor, si esto es tuyo, que dure para siempre. Y si no, que se acabe. Y hasta aquí estamos. Tremendo. El Señor nos ha ayudado, no hemos estado solos. Pasamos dificultades después de los 11 años de ministerio buscando un edificio, un lugar, porque ya no cabíamos donde estábamos. Ese era un problema bueno, porque cuando no enfrentamos este tipo de problemas, pues no buscamos otra salida. Algo que a mí me impactó una vez que estaba platicando contigo acerca de sus sueños, de los sueños que el Señor le ha revelado.
y ahora con el tiempo que pasa, Dios lo cumple. Platícame un poquito de eso, porque Amén. es algo muy lindo eso cuando Dios habla, ¿no? Él habla en diferentes formas. Y platícame un poquito más para que también otra gente algo pueda ver. impactante, algo impactante que fue y algo hermoso, lindo, que no se puede olvidar, que todo el tiempo lo voy a traer conmigo, fue de la manera que el Señor mostró el edificio de nuestra iglesia. Como el Señor, estábamos orando, un grupo de líderes, hermanos y toda la iglesia orando por un templo, que Dios abriera, que Dios indicara, que Dios mostrara dónde. Y el Señor me da un sueño y me muestra el templo. Y cuando yo voy, el Señor me dice, sígueme, y yo lo sigo en el sueño. El Señor me lleva a ese edificio, abre la puerta, yo entro y me dice, y yo me paro y yo le digo, ¿y ahora qué hago? Dice, mira todo lo que está aquí. Yo empiezo a abrir puertas y puertas y puertas, y era como una niña con un juguete nuevo. Y yo decía, pero sigue mirando. Y él estaba como recostado, recargado de una puerta y mirándome. Y él era como un papá mirando a su hija jugar, con una sonrisa que solamente él la tiene. Y yo lo miraba en el sueño. Y yo decía, pero ¿qué hago ahora? Y yo en el sueño yo empecé a abrir todas las puertas, bajé al sótano y empecé a abrir puertas. Cuando yo le digo al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer para agarrar esto? Así se lo dije. Y él me dijo, ve con Jesús Pacheco, que él te va a dar las llaves de este edificio. Y entonces, y yo inmediatamente en esa misma semana yo fui con mi pastor. Él estaba en este lugar anteriormente, pero ya en ese momento había otro pastor que estaba aquí pastoreando en ese momento. Y entonces, pero el Señor me dijo, ve con Jesús Pacheco. Entonces yo fui, yo lo busqué y fui con mi esposo y le dije, el Señor me dijo que usted me va a dar las llaves. Y él me dijo, pero hija, ¿cómo te voy a dar yo las llaves? Si en ese momento ya no era el pastor de esta iglesia, pero él estaba involucrado como sea en este edificio. Y entonces él dijo, bueno, vamos a orar, a ver qué es lo que el Señor tiene y qué es lo que el Señor decide hacer con tu sueño. Y yo dije, no, yo creo que hay algo ahí, porque el Señor me lo mostró y el Señor no se equivoca. Y uno sabe cuando Dios te está dando algo, porque tú lo puedes sentir. Y yo dije, bueno, vamos a orar como usted dice y a esperar. Y a las pocas semanas apareció que el edificio estaba disponible para comprarse. O sea que el sueño estaba siendo realidad. Sí, se estaba haciendo realidad. Y era algo hermoso. Y yo le contaba a varias hermanas y ellas me decían, cuéntalo en la iglesia, cuéntalo en la iglesia. Después de eso se levanta mucha gente de la misma iglesia, líderes que como que no teníamos ese mismo sentir. ¿Cómo nos vamos a meter una deuda así? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo vamos a hacerle? No va a ser fácil. Y yo le dije a uno de ellos, pero la palabra de Dios dice que las cosas buenas cuestan y nunca van a ser fácil. Tienes que pagar un precio. Tienes que esforzarte, tienes que buscar. Dios te ha dado 2 manos, busca. 2 pies, busca. No nos quedemos sentados, tenemos que trabajar por nuestro sueño, por lo que queremos. Pero eran más las personas que pensaban como nosotros, que creían en ese llamado, en esa visión, en esa necesidad, y comenzamos a trabajar. Tremendo. Wow. Oye, es una historia que impactante, que quizás esta historia también, o el testimonio, va a apoyar a muchos pastores. Amén. Los va a motivar a muchos pastores. Sabemos que este programa lo están viendo, van a ver los pastores. Y a ver la fe y la convicción que usted tiene en este llamado, de verdad que esperemos que lo motive de seguir luchando por los sueños, por el plan que el Señor nos ha llamado a hacer. Hermano, yo creo que es importante que yo le pregunte o que hablemos de esto. Un consejo muy importante para la pastora, la esposa del pastor. ¿Qué papel, qué rol tiene la esposa en el llamado del Señor? Porque hay pastores que dicen, este llamado solamente fue para mí, no para mi esposa. Otras mujeres dicen, no, ese llamado es de mi esposo, yo me quedo acá tranquila.
no me meto en ese asunto. ¿Cómo podríamos apoyar o enseñar a esas personas que el llamado es de mutuo? O sea, de los dos, de la pareja. Y usted, como yo le conozco hace mucho tiempo, ha sido una persona, cuando el pastor no está, usted está aquí. Usted se mete y dice, no, que el pastor no está y yo me quedo aquí. No, usted está liderando, usted está enfrente de la obra. Y eso para nosotros es una gran ayuda, una gran motivación, y una gran motivación también para las mujeres. Porque hay pastores hoy en día que dicen, bueno, el pastor no está, bueno, y la esposa o la pastora, no sé por dónde está, ¿verdad? Y eso es algo lindo, esto, como hemos visto en su ejemplo. Cuando el pastor no está o él tiene que seguir una misión, usted se mete en el volante y dice, vamos con esto. Amén. Platica un poquito o denos un consejo, ¿qué papel tiene la esposa del pastor en el llamado pastoral? Amén. Yo creo que el llamado es para los dos. Para empezar, yo siempre he creído eso, que el llamado es de dos, no es de uno. En estos tiempos se ve mucho el problema de que las mujeres, esposas de pastores, esposas de líderes, no reciben ese llamado, no lo aceptan. Y no es que no sea para ellas. A lo mejor esto va a crear controversia, ¿no? Porque uno dice, no, es para él. Muchos dicen, no, es a él a que le pagan, no a la esposa. Entonces, pero yo creo que no es así. Cuando Dios llama a ese hombre, también está llamando a la mujer. Amén. Y el llamado es para los dos y tienes que recibirlo. No van a estar jalando uno por un lado y el otro por el otro lado. Entonces, el llamado es para los dos. Es bien fundamental, porque como esposos, como pastores, no pueden estar en todo. ¿Dónde está la esposa? ¿Qué es lo que está mirando la esposa? Entonces tenemos que, como esposa de pastores, estar ahí siempre a ese llamado. Y eso es lo que yo creo, y esa ha sido mi convicción, que el llamado es de dos, no es de uno. Sí, que muchas personas dicen, ese llamado solamente para mi esposo. Yo he escuchado y he tenido conversación con personas, como te acaba de decir, quizás hay personas que no están de acuerdo con esto, pero yo creo que ser pastora no tiene que ver el título, no, sino que es esa pasión de servir. Es decir, estoy aquí para servir a la iglesia, estoy aquí para servir a este ministerio, y como usted acaba de decir, tiene esa convicción, este ministerio es de nosotros, este llamado es de nosotros, y vamos a trabajar en este equipo, y por eso estamos viendo el resultado. El resultado no necesariamente digo que usted es pastora y le vamos a pagar, yo creo que esto no tiene que ver con el servicio, con esa pasión que tenemos de honrar a nuestro Dios, y estamos viendo un ejemplo en su persona, que ha sido una gran bendición en esta congregación, o en donde Dios nos ha puesto a servir, quizás no solamente a nosotros en la congregación, sino que en otras vidas afuera. Y de verdad, y eso ha sido apoyo para nuestro pastor. El pastor decía la última vez que platicamos con él, de que mi esposa, dice, ha sido a mano derecha, ha sido el motor de todo lo que estoy haciendo. Y eso debería decir todos los pastores eso. Me inspira eso. Sí. Porque yo soy un hombre casado. Entonces, si cualquier cosa que yo hago para el Señor o que sea, mi esposa me dice, si es para el Señor, no te cuestiono. De eso oro para que el Señor te use y el Señor te lleve, pero también cuenta conmigo. Y eso para mí es un gran apoyo. Porque si la esposa dijera, no, bueno, ese es tuyo, haz lo que tienes que hacer y yo no me meto ahí. Entonces, ¿cómo voy a platicar mis sueños, mis planes, verdad? Y eso tiene que ver mucho también en el pastorado. Sí. Así que muchísimas gracias, hermana Alma, por compartir esta experiencia, por pasar un momento aquí conmigo en íntimo. Yo creo con todo mi corazón que mucha gente lo van a ver y quizás no lo conocían, porque hermana Alma no está en todas partes. No. Y yo doy cuenta de hermana Alma no está ahí. Bueno, yo soy la pastora, yo soy la esposa de pastor y aquí estoy. Yo sé que ustedes tienen la forma como ministrar la obra del Señor y a mí me inspira eso. Me inspira porque Dios los ha puesto a ustedes como líderes que motiva, que transmiten esa fe, que tienen esa convicción que dicen, yo sé a quién servimos. Amén. Nosotros sabemos quién está delante de esto. Y me gustaría, hermana, terminar con esto, que puedas ver a la cámara, que puedas motivar a sus esposas de pastores, esposas de sus líderes,
de que puedan seguir creyendo al Señor. Quizás hay pastores en este momento, esposas de pastores están orando por un edificio más grande, que eso como usted dijo, es un buen problema cuando la iglesia está creciendo. Ahora necesitamos un lugar, o quizás por un sueño, algo que es personal. Me gustaría que se dirija a ellos o a ellas, para que así no pierdan la fe y que sigan luchando por lo que Dios les llamó a hacer. Amén. Bueno, yo me quiero dirigir a todas esposas de pastores. Yo sé que hay muchas en todo el mundo que a lo mejor están enfrentando este tipo de problemas. Quiero decirte que luches por tus sueños. Todos los pastores soñamos con tener algo propio, algo para estar cómodos y servir al Señor con facilidad. No que te anden presionando ni diciéndote tienes tanto tiempo para salir de aquí. Yo creo que nuestro Dios, si Él te ha invitado, Él va a pagar. Y esa es la fe y esa es la convicción y lo que yo te puedo transmitir, de que Dios es grande, de que Dios cumple sus propósitos siempre. Y si te ha llamado, Él ha llamado a esa persona con un propósito y a servir al Señor hasta el fin. Yo sé que no va a ser fácil porque tenemos que trabajar duro para lograr nuestros sueños, pero con el esfuerzo se logra. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y no va a ser fácil, pero yo te puedo decir que con el Señor todo se puede. Como esposa de pastores, yo te puedo decir también que apoyes a ese varón de Dios, que Él necesita tu apoyo, porque el Señor te ha puesto ahí para que tú seas algo fuerte al lado de Él. Recuerda una cosa, Él es la cabeza, pero tú estás ahí para apoyarlo. A cualquier líder, a cualquier esposa de líder, es el mismo llamado, apoyar a esos hombres de Dios. Ese es el trabajo tuyo como mujer, como hija de Dios, estar ahí siempre a la necesidad del pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga, hermana, y adelante. Muchísimas gracias, hermana Alma. Qué bendición. Amén. Sé otra cosa antes de terminar con esto. Usted es una mujer de oración. Amén. Cuando usted dice, no se hace esto, en el nombre de Jesús voy a orar, y Dios lo escucha, yo sé. Amén. Y me gustaría en este momento que tomes unos minutos de que puedas orar y Amén. decretar las bendiciones del Señor sobre las vidas que nos estarán viendo. Amén. Hermanos, yo sé, esto va para todos. Yo sé que en estos momentos a lo mejor no estamos enfrentando cosas fáciles afuera en el mundo, ¿verdad? Pero porque el mundo eso es lo que hace, se atribula, se atormenta. Hay palabra de Dios que te fortalece, fortalece a todos los cristianos, fortalece a todos los hijos de Dios. Si tú lees el Salmo 91, te puedes dar cuenta cómo Dios está dispuesto a protegerte, cómo Dios está dispuesto a cubrirte. La palabra de Dios dice en el Salmo 91 y verso 7, dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Cree esa promesa, esa palabra, porque es para ti. Si tú no la quieres, yo sí la quiero y yo te la quito. Pero cree en esa promesa que Dios ha puesto. Y todo lo que pasa, recuerda, pasa para bien. Algo bueno viene después de esto. Las cosas buenas hay que pagar el precio para recibirlas. Cree en el Señor, cree en sus promesas. Fortalécete en las promesas de Dios. Es en estos momentos difíciles donde tu fe tiene que actuar, donde tu fe tiene que dar frutos, donde tu fe te tiene que fortalecer aún más. Fortalece a aquel que está débil y dile lo que Dios tiene para él. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es único y Dios es aquel Dios que todo lo puede. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay enfermedad que Dios no tenga el control. Y si Dios permite, es porque tiene un plan. A lo mejor no lo podemos entender, no lo podemos ver en este momento, pero quiero decirte que Dios es grande
ese Dios a quien nosotros servimos es grande y Él tiene el control. Como iglesia, no nos asustemos. Al contrario, confiemos en el Señor. Creamos en las promesas de Dios y como líderes mantengámonos fuertes, firmes, que pase lo que pase, Dios está ahí en el asunto. Así de que yo quiero pedirte en esta hora que hagamos una oración, porque es cierto lo que está pasando afuera con las personas que están atormentadas, asustadas, y nosotros mismos podemos ver eso en la gente y nos podemos preguntar, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué le pasa a la gente? Pero es así, el que no conoce a Dios siempre se va a asustar. Y es cuando muchas veces buscamos a Dios por miedo. Y esto no debe de ser así. A Dios se le busca por agradecimiento, a Dios se le busca por lo que Él es. Así de que en esta hora yo quiero orar para todas aquellas personas que a lo mejor están dudando. ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Es tu fe la que no está muy segura. Pero en esta hora vamos a orar para que tu fe sea fortalecida, para que no tengas miedo, para que enfrentemos luchas, dificultades. Todos juntos vamos a vencer todo. En el nombre de Jesús nosotros vamos a salir victoriosos siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Así que reciba, crea. Amén. Conjuntamente con nosotros. Pero es el momento de que podamos creer que el Señor va a hacer milagros. Amén. Así que muchas gracias, pastora, por estar aquí. De verdad Amén. te agradezco muchísimo por tu tiempo, por traernos algo lindo de tu corazón, por compartir tu testimonio, tu experiencia. Muchísimas gracias. Así Dios que te bendiga. nos vemos a la próxima. Claro porque que esto sí. no termina todo acá, a la próxima. Claro Yo que creo sí, que hay hermano. mucho que platicar, hay mucho que enseñar, hay mucho que aprender. Así Sí. que al próximo programa. Amén. Así que El Señor yo me despido aquí de íntimo, pero nunca de la presencia del Señor. Recuerda siempre de seguir creyendo por lo que el Señor te ha llamado a hacer. Yo no sé cuál es el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Puede ser una persona que le sirve al Señor en lo que es la alabanza, en la adoración, o como pastores. Yo no sé, pero no dudes, créalo. Amén. Porque si el Señor te llamó, Él va a suplir y Él te va a dar lo que necesitas. Así que mi nombre es Efraín Gómez. Para mí es un privilegio compartir una vez más con usted este programa íntimo y nos vemos a la próxima. Así que bendiciones a todos. Gloria a Dios. Ay, Señor.